Eh, Soy Erika Ríos, estudiante de la Universidad de Caldas. En este caso voy a hablar sobre el metabolismo y la digestión de las proteínas. Las proteínas son la biomolécula más importante. Estas están formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Se encuentran en las células vivas, dándole estructura y forma. Estas nos ayudan a reparar los daños, también ayudan a que la célula se defienda de mecanismos dañinos. Si consumimos proteínas en exceso, estas no se van a almacenar en el organismo, pero se van a degradar hasta llegar a la acetil-CoA y se van a acumular como grasa. Bueno, desde el punto de vista panorámico, nosotros conseguimos las proteínas a partir de la dieta, como la carne, los huevos, los lácteos, como también en algunos cereales. Nuestro organismo para esto pues tiene un proceso digestivo y un proceso de absorción. Nosotros tenemos permanentemente una reserva de aminoácidos, que es la que nos va a servir para sintetizar las proteínas corporales y también otros compuestos. Hay una parte de la degradación de reserva de aminoácidos que va a entregar alfa-cetoácidos. Estos pues van a ir posteriormente al ciclo de Krebs y aquí el succinilcoenzima A sirve para sintetizar compuestos como las porfirinas. Estas después se van a convertir en el hemo. El hemo es un grupo prostético de las proteínas. Y después este hemo se degrada produciendo bilirrubina. Esto pues puede ser una vía. También a partir de la degradación y de la síntesis puedo sintetizar creatina. Esta se va a degradar y nos produce la creatinina. También puedo liberar NH3 de los aminoácidos para que se sinteticen purinas y se genere ácido úrico o carbamoilfosfato. Este va al ciclo de la urea. Allí se produce la urea o pirimidinas para que se produzcan niveles de NH3. Esto pues ya lo explicaré de manera más detallada más adelante. Entrando en el tema de digestión y la absorción de las proteínas. Las proteínas van a necesitar procesos digestivos y degradativos en el estómago y en el intestino. Esto pues para que se liberen aminoácidos que se puedan absorber y aprovechar. Estos por la circulación portal van a llegar al hígado y aquí se dan unas reacciones de transaminación, de desaminación oxidativa y el ciclo de la urea. Con esto se van a liberar unas cadenas carbonadas de aminoácidos que sirven para producir energía, también para sintetizar lípidos o para hacer gluconeogénesis, cetogénesis y también para formar cuerpos cetónicos y lo que es lo más importante que es producir energía. Aquí el producto final es el amoníaco. Este pues se libera después de haberse degradado la proteína y a nivel hepático se ensambla como urea y posteriormente este va a ser eliminado por los riñones. Para entender todo esto pues es necesario saber que un aminoácido tiene un grupo amino, un hidrógeno, un carbono alfa, tiene un grupo ácido y también tiene un radical que es quien va a diferenciar a los aminoácidos porque este pues es diferente para cada uno de los aminoácidos. Nosotros tenemos aminoácidos esenciales que básicamente debemos consumir en nuestra dieta. Y tenemos aminoácidos no esenciales. Estos pueden ser sintetizados por nuestro organismo a través de procesos metabólicos. Bueno, en los aminoácidos esenciales tenemos al triptófano, la isoleucina,
la treonina, la valina, la arginina, aquí está la histidina, la leucina, la lisina, la metionina y la fenilalanina. Y en los aminoácidos no esenciales, aquí están. Aquí encontramos a la alanina, a la serina, a la asparagina, a la tirosina, a la cisteína, al ácido aspartico, al ácido glutámico, a la glicina, la glutamina y la prolina. Bueno, en cuanto a la estructura de las proteínas, aquí pues primeramente está la estructura primaria o estructura básica. Aquí pues solo hay una cadena lineal de aminoácidos. Estos están unidos por enlaces peptídicos que tienen unas interacciones también básicas. Después se da la configuración de la estructura secundaria. Aquí están los plegamientos beta y las hélices alfa. Después de esto se da la estructura terciaria. Esto pues ya con unas interacciones más complejas entre las hélices alfa y los plegamientos beta. Esta también pues tiene una cadena polipeptídica. Aquí las proteínas ya van a tener una actividad biológica. Pues en esta estructura se mantienen unidas por puentes de hidrógeno con enlace covalente por los puentes disulfuro y con enlace no covalente como los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas, las fuerzas de Van der Waals y cuando hay más de una cadena polipeptídica, esto ya es llamado una estructura cuaternaria. Bueno, las proteínas realizan muchos papeles importantes en nuestro organismo, como la función de transportar la hemoglobina, también funciones estructurales como la del colágeno y muchas funciones más. En nuestro organismo, en promedio, tenemos de 6 a 10 kilos de proteínas, a diferencia de los carbohidratos y de las grasas. Bueno, en cuanto a la clasificación de estas proteínas, estas pues se van a clasificar de acuerdo a su forma, que serían fibrosas y globulares. Se clasifican en el grupo prostético, en proteínas simples y conjugadas, y también de acuerdo a su estructura, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, como ya lo mencioné. Se debe hacer una secuencia para la digestión de las proteínas. Entonces, primero se desnaturaliza la enzima en presencia del ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico se produce en la célula parietal. Después, a través de la pepsina, que es una enzima gástrica generada por las células principales del estómago. Aquí se hace una primera hidrólisis, que básicamente es romper los enlaces peptídicos utilizando agua. Aquí, en el estómago, se hace la hidrólisis de un 25% de la proteína que consumimos. Bueno, luego ya a nivel del duodeno, la célula acinar pancreática libera proteasas y también libera bicarbonato para neutralizar la carga ácida que viene del estómago. Y aquí se da la hidrólisis del 80% que faltaba de la proteína. Después, esto a nivel del enterocito. Aquí llegan aminoácidos tetrapéptidos, tripéptidos y dipéptidos, que son 4, 3 y 2 aminoácidos unidos secuencialmente. Aquí son atacados por aminopeptidasas, dipeptidasas, tetrapeptidasas y tripeptidasas para que se libere el amoníaco y se pueda absorber en el cotransporte de sodio. Y aquí, pues esto para que pueda ir a la circulación portal y llegar al hígado, para que haya transaminación, para que haya desaminación oxidativa y para que se dé el ciclo de la urea, como ya lo había dicho. Entonces, para hacer la
desnaturalización de la proteína, se necesita ácido clorhídrico. Entonces, voy a hablar de la síntesis de ácido clorhídrico, que es un paso relativamente sencillo. Bueno, en la célula parietal del estómago tenemos agua y CO2. Estos dos se unen y liberan ácido carbónico. Gracias a la anhidrasa carbónica, esto pues ayudado por esta enzima. Ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. Esto por un lado. Por otro lado, tengo pues que el agua se puede disociar en hidroxilos y en hidrogeniones. Para sintetizar el ácido clorhídrico se tiene a los hidrogeniones, pero falta el cloro. Entonces, el cloro va a venir de los vasos sanguíneos y se cambia con el bicarbonato. Y después ya de entrar a la célula parietal, atraviesa por difusión facilitada hasta la luz canalicular. Pues se encuentra con el hidrógeno que viene de la disociación del ácido carbónico y se sintetiza el ácido clorhídrico. Los hidrogeniones, para salir de la célula parietal, requieren de una bomba que consume energía. Puede ser la ATPasa o un intercambiador de hidrogeniones por potasio. En la síntesis del ácido clorhídrico, pues este es el primer ataque para desnaturalizar las proteínas. El ácido clorhídrico, pues que lo que va a hacer es romper la estructura tridimensional terciaria, o sea, acabar con esta actividad biológica de la proteína. Por lo que aquí necesitamos tener una estructura más simple para tener nuestros aminoácidos, pero libres. Bueno, la digestión básicamente se divide en tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica, nosotros cuando leemos, tocamos los alimentos, aquí tenemos unos estímulos que hacen que el sistema nervioso central, a través del nervio vago, libere grandes cantidades de acetilcolina para que se estimule esa célula parietal y produzca ácido clorhídrico. Se produce un 30% del total de ácido clorhídrico para la desnaturalización de las proteínas. Bueno, ya en la fase gástrica, aquí es cuando ya estamos consumiendo los alimentos. Y ya en el estómago, mediante este mismo mecanismo, se va a secretar el 60% del total del ácido clorhídrico. En la fase intestinal, el bolo alimenticio llega al duodeno y en el mismo mecanismo se secreta el 10% del total del ácido clorhídrico. Hay una segunda etapa que es la hidrólisis de proteínas por acción de la pepsina. Aquí hay un pH de 2 aproximadamente, quiere decir que es un pH muy ácido. Y en el estómago se necesita a la pepsina. Esta pepsina tiene un precursor, que es el pepsinógeno. Este se activa cuando el pH es muy ácido. Y una vez que se active, se convierte en pepsina. Y esta es la que va a hidrolizar las proteínas. Estas se convierten en proteasa, que va a hidrolizar proteínas a nivel estomacal. Esta pepsina va a romper enlaces peptídicos utilizando agua. Y esta proteasa va a hidrolizar el 20% de las proteínas que consumimos en la dieta. En el duodeno hay una secreción que viene del hígado, que es la bilis. En el páncreas hay enzimas proteolíticas que son precursores. Aquí está el tripsinógeno, quimotripsinógeno,
y se activan, y pues si se activan generan una pancreatitis, que básicamente es una inflamación del páncreas. Bueno, aquí hay otra etapa que se llama la hidrólisis de proteínas por acción de las enzimas pancreáticas. Esto va a ocurrir ya va a ocurrir en el duodeno. Aquí, pues como viene un pH inferior a 4, entonces por esto pues se va a estimular una hormona que es la secretina. Esta estimula una gran cantidad de bicarbonato, esto pues para proteger al duodeno de una ulceración, porque pues el alimento viene mezclado con el ácido clorhídrico y se van a liberar esos precursores de enzimas proteolíticas, y estas pues estos pues degradan el 80% restante de la proteína que quedaba. Se debe activar el tripsinógeno a tripsina a nivel del duodeno, pero no dentro del páncreas, porque pues si se activa dentro del páncreas sufrimos un daño. Cuando ya está activada a tripsina por medio de la enzima enteroquinasa, hace que la tripsina desencadene una cascada enzimática para que se estimule la conversión de quimiotripsinógeno a quimiotripsina y de carboxipolipeptidasa a carboxipeptidasa. Y estos se van a encargar de hidrolizar el 80%, luego que el estómago ya había hidrolizado un 20% inicialmente. En las fases de digestión también hay una secreción pancreática. en la fase cefálica se secreta el 20% del total de la secreción pancreática. En la fase gástrica se secreta un 5 o un 10% del total de la secreción. Y en la fase intestinal aparecen compuestos como la secretina y la colestoquinina. Estas promueven la secreción de bicarbonato y también de proteasas para que se dé el 80% de la secreción total. Esto pues en la fase intestinal, ¿no? Después de haber hecho el ataque del ácido clorhídrico, de la pepsina, de la tripsina, de la carboxipepsina y B, se libera una gran cantidad de aminoácidos libres, de dipéptidos y tripéptidos y en algunos casos de tetrapéptidos. Bueno, hablando sobre el proceso de absorción, esos compuestos entran al enterocito. Aquí pueden llegar esos aminoácidos libres, los péptidos, los tripéptidos, pero la mayoría son aminoácidos de forma libre. Estos péptidos necesitan una proteína transportadora que lo hace con el cotransporte de hidrogeniones. Como producto de la digestión de las proteínas, tenemos oligopéptidos y aminoácidos, pero para entrar al enterocito, estos oligopéptidos deben tener 4, 3 y 2 aminoácidos juntos. Entonces van a ingresar mediante un cotransporte con hidrógeno, pero los aminoácidos libres entran con un cotransporte con el sodio al enterocito. Una vez tenemos los péptidos, si tenemos tetrapéptidos, hay una peptidasa que lo convierte a tripéptido antes de entrar. Si hay un tripéptido, lo convierte en un dipéptido, o pues convierte el dipéptido en un aminoácido y lo entra. Ya cuando logra entrar tripéptidos y dipéptidos por medio de la proteína transportadora, aquí aparecen tripeptidasas y rompen los tripéptidos por efecto de la proteína transportadora. Aquí aparecen tripéptidos y quedan los aminoácidos libres, o aparecen dipeptidasas y rompen los dipéptidos y quedan los aminoácidos libres. Y estos aminoácidos libres son los que van a la circulación portal y finalmente llegan al hígado.
En algunos casos pasan dipéptidos y tripéptidos. Y estos generan problemas de alergia cuando nosotros consumimos algunos alimentos que tengan estos dipéptidos y tripéptidos. Como se trabaja con gradientes, el transporte activo que hizo pues que ingresaran los aminoácidos de un lugar a otro, esto pues trata de tener un gradiente equilibrado en cero. Y cuando esto no sucede, hace falta un aporte de energía para que la célula capte los iones y se equilibre la carga. Hay aminoácidos ramificados que son la leucina, valina y la isoleucina. Estos son enviados desde el torrente sanguíneo al músculo. Y los dipéptidos y tripéptidos que superen la barrera dan una respuesta inmunológica, ocasionando una alergia a la proteína que los ha originado. El destino final sería los que tienen la rama ramificada van al músculo y los demás van al hígado y se van a mezclar con otros aminoácidos que están en la sangre. Entonces, pues hay varios orígenes de estos aminoácidos y también varios destinos para sintetizar proteínas. También para sintetizar compuestos no proteicos, para desaminarlos o pues para excretarlos. Hablemos acerca del pool de aminoácidos o de la reserva de aminoácidos. Bueno, los aminoácidos endógenos son cuando degradamos proteínas del organismo y se mezclan en la sangre y tienen destinos como la síntesis proteica, la síntesis de compuestos no proteicos, la desaminación y la excreción. Si se hace desaminación, en otras palabras, es quitar el grupo amino de los aminoácidos. Entonces, se van a sintetizar alfa-cetoácidos como el alfa-cetoglutarato y eso pues va a servir para el ciclo de Krebs, para las transaminaciones o para las gluconeogénesis y también para la cetogénesis. O también se va a sintetizar amoníaco después de la desaminación. Este amoníaco sirve para producir glutamina y asparagina, también urea y pues para excretarse o para producir compuestos nitrogenados. Aquí los aminoácidos ya están en el torrente sanguíneo. Posteriormente van a ir al hígado. Aquí lo que se hace es buscar los aminoácidos que necesitamos, usando la cadena carbonada para producir otros compuestos intermediarios, para producir energía o para acumularlos como grasa a nivel hepático. A nivel hepático está el amoníaco, pero pues nosotros tenemos que sacarlo. Entonces, lo primero es que los 20 aminoácidos tienen un grupo amino, tienen un grupo ácido, un carbono alfa, un hidrógeno y se debe quitar el grupo amino. Entonces, lo que se hace es la transaminación. Y en esto pues nos va a ayudar el alfa-cetoglutarato u otros compuestos. Aquí se une el aminoácido, que puede ser cualquiera de los 20 que ya conocemos, como el alfa-cetoglutarato. Aquí actuará una transaminasa y aquí tenemos un segundo alfa-cetoácido que también puede ser un alfa-cetoglutarato. Pero lo más importante de todo esto es que se formó el ácido glutámico, o como también lo conocemos comúnmente como el glutamato. Siempre vamos a tener un glutamato y un alfa-cetoácido, sin importar cuál pues de los 20 aminoácidos se use. Después de esto se hizo la transaminación
Ya el aminoácido está sin el grupo amino y entonces en el hígado puede utilizar la cadena carbonada, el radical o el hidrógeno. Posteriormente, el organismo desamina a este glutamato para sacarlo en forma de urea y este proceso es conocido como desaminación oxidativa, que consiste en que el glutamato está en presencia de agua y de nicotinamina adenina dinucleótido. Y mediante una glutamato deshidrogenasa se produce alfa-cetoglutarato. Le quito el amino y la nicotinamina adenina dinucleótido queda reducida. Entonces, primero se hace la transaminación y después se hace la desaminación, que lo más correcto es nombrarlos como dos pasos separados. Bueno, aquí pues tenemos el amoníaco. Este es tóxico para nuestro organismo, entonces tiene que pasar al ciclo de la urea para formar urea y eliminarse. El organismo usa los aminoácidos, depende a la circunstancia. Por ejemplo, si tenemos un exceso de aminoácidos en la sangre, vamos a sintetizar lípidos y nos vamos a engordar. Si estamos en estado de un ayuno, los aminoácidos van a venir del catabolismo de las proteínas y producen energía. Las cadenas carbonadas de los aminoácidos tienen tres funciones que son muy importantes. La primera es formar cuerpos cetónicos llamados aminoácidos cetogénicos. Aquí encontramos a la leucina y a la lisina. Estas pueden producir acetil-CoA y acetoacetil-CoA. Y estos producen acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Otra es que pueden ser aminoácidos glucogénicos, como la histidina, glutamato, aspartato, valina, glutamina, arginina, alanina, prolina, glicina, serina y metiamina. Estos son precursores de la glucogénesis porque se pueden convertir en intermediarios como piruvato, fumarato, oxalacetato y el succinil-CoA. Otra es que pueden ser aminoácidos mixtos. Mixtos como la isoleucina, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, y pueden dar precursores de cuerpos cetónicos como el oxaloacetato, el acetil-CoA, el acetoacetil-CoA, el fumarato, el piruvato o el succinil-CoA. Después, el organismo, gastando ATP, une al amoníaco con el bicarbonato y forma carbomoilfosfato. Este se une con la ornitina y va a dar origen al ciclo de la urea. Y esto se hace a través de la unión del carbomoilfosfato y de la ornitina, y esto pues forma citulina. Y esta pues utiliza aspartato y forma arginino-succinato. Este produce arginina, liberando fumarato, y la arginina, utilizando agua, produce ornitina. Esta libera urea, que es lo que se va a eliminar por la orina. Bueno, nosotros tenemos tres maneras de obtener energía. Aquí se debe proveer energía, pues aquí hay una primera línea energética, que es pues el metabolismo de la creatinina y se denomina vía de los fosfágenos. Esta pues es llamada así porque almacenamos fosfocreatina y fosfoarginina. Con la creatina se forma fosfocreatina, esto a nivel muscular, y hay
una creatinquinasa que hace que se rompa la fosfocreatina. Y aquí se libera ATP, que es el que va a usar que van a usar los músculos cuando hay un esfuerzo y se están contrayendo de manera explosiva. Este ATP es usado para que estos músculos trabajen de la mejor manera. Este ATP le da energía al músculo durante unos 8 a 10 segundos. Pues hay diferentes datos, ¿no?, respecto al tiempo. Otros autores pues dicen que son 20 segundos, otros dicen que 30, pero pues se ha demostrado que ningún estudio muestra pues que sean mayores o superiores a un minuto. Bueno, después la vía de los fosfágenos se agota. Entonces, después de los 10 segundos, pasamos inmediatamente a la glucogenólisis para romper el glucógeno. Usando fosforilasas, se debe formar glucosa 6-fosfato y se hace glucólisis para obtener energía. Pero como es un proceso pues explosivo, entonces el nivel de oxígeno va a ser bajo. Entonces, baja por la glucólisis, llegó a piruvato, pero como el nivel de oxígeno es bajito, va a entrar la láctico deshidrogenasa y empieza a producir ácido láctico. Esta es la segunda línea energética y se denomina ruta anaerobia. Esta también tiene limitaciones. El glucógeno se va a agotar. Este se quema a la primera media hora. Pero todo depende pues del ritmo, ¿no? Y secuencialmente aquí entramos a la tercera línea energética. Esta es denominada la ruta aeróbica, que es donde se supone que se va a degradar las grasas. Aquí, hasta aquí pues hemos nombrado 3 líneas energéticas. Bueno, la vía de los fosfágenos se da porque necesitamos explotar en 10 segundos, pero pues esto no le da tiempo al glucógeno y al glucógeno del hígado y pues de los músculos para degradarse. Entonces, ya con la segunda línea energética se debe resistir mientras se da paso a la tercera línea energética. Entonces, bueno, aquí como ya vimos, para la vía de los fosfágenos necesitamos la creatina o metilguanidino acético, que es un ácido. Este es un ácido orgánico. Lo encontramos en nuestros músculos en un 95%. Les da energía a las miofibrillas musculares, ya que transporta ATP. También está presente en las células nerviosas y nosotros la podemos sintetizar en el páncreas. En el hígado y también en los riñones. Esto pues a partir de aminoácidos como la glicina, la arginina, la metionina, que nosotros tenemos, por lo que esto pues no es nombrado un nutriente esencial. Nosotros consumimos creatina al consumir carne, porque pues esta está en los músculos de esta carne, como ya lo dije anteriormente. Bueno, acerca de la historia, la creatina fue identificada en 1832. Michel Chevreul identificó un componente del músculo esquelético y lo llamó creas, que significa carne. Nosotros, entre más años tengamos, vamos a tener menos masa muscular. Pero cuando tenemos muy poquita masa muscular, entramos a un estado que se llama la sarcopenia. Aquí se pierde pues el funcionamiento de los músculos. Pues esta enfermedad se puede recuperar teniendo los músculos activos, esto pues con la fisioterapia. Y también haciendo pues o suplementando con creatina. En el proceso de biosíntesis de la creatina hay 2 enzimas. Una es la arginina, la glicina amidinotransferasa, que es la que regula
la vía, y pues la segunda es la guanidinoacetato N-metiltransferasa. Entonces, la creatina se almacena y en conjunto con el fósforo forma fosfocreatina. El torrente sanguíneo toma lo que viene a partir de la dieta para el músculo. Y pues, si la estoy sintetizando desde el hígado y páncreas, sale al torrente sanguíneo para que el músculo la tome y ya pues la toma porque ya pues no la puede sintetizar. También en los animales invertebrados se da, pero pues aquí ya no se llama así, sino que se llama vía de los sistemas fosfagénicos. La creatina también puede regular el pH, haciendo disoluciones tapón en esas células musculares que se están acidificando. A nivel muscular hay unos sitios específicos donde van a estar las enzimas que necesitamos en un determinado momento. Esto a través de procesos anaeróbicos y pues así tener el ATP. Las fibras musculares son las que más absorben, pero también están los espermatozoides y las células fotorreceptoras de la retina. Un dato importante que debemos conocer es que la cantidad de creatina en el cuerpo disminuye con el avance de la edad. Por eso lo que explicaba acerca de que cuando somos viejitos también se va a disminuir la masa muscular y con ello la creatina. Pues la creatina es igual en hombres y en mujeres, o sea, aquí no es de acuerdo al sexo. El ATP, gracias a la vía de los fosfágenos, se mantiene alto. La creatina se transporta en la sangre mediante la proteína transportadora dependiente del sodio y del cloro. Después de que se degrada la creatina en los músculos, queda creatinina, es decir, el producto del desecho del metabolismo, que finalmente es el riñón que excreta esta creatinina y la va a eliminar por la orina. Bueno, esto acerca de creatina y creatinina. Bueno, en este caso también voy a hablar sobre la hemoglobina. Eso es muy importante, ya que esta proteína nos ayuda a transportar el oxígeno. La hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, y al interior de cada cadena polipeptídica tiene un grupo hemo que está formado por un anillo tetrapirrólico. Se llama así porque es un anillo que se forma con 4 carbonos unidos a un nitrógeno y en el centro hay un hierro que está pasando con permanencia de estado ferroso a férrico. En el estado ferroso, él acepta pues, los oxígenos y los transporta. Aquí hay diferentes tipos de hemoglobina. Pues aquí está la oxihemoglobina, que es básicamente una hemoglobina que está unida al oxígeno. También está la metahemoglobina, que es la hemoglobina que siempre va a tener un hierro en estado férrico y esta no puede transportar oxígeno porque en este caso hace falta una enzima que es la metahemoglobina reductasa, que su función es hacer que el hierro pase de estado férrico a estado ferroso constantemente. También está la carbaminohemoglobina. Esta hemoglobina está unida al dióxido de carbono. Después del intercambio gaseoso entre los glóbulos rojos y los tejidos. Como sabemos, la hemoglobina lleva oxígeno a los tejidos y también transporta CO2 a los pulmones. Otra es la carboxihemoglobina.
esta pues es la hemoglobina que está unida con el monóxido de carbono. Cuando se llega a 40% de niveles de carboxiemoglobina, esto es mortífero. El monóxido de carbono presenta una afinidad 210 veces mayor que el oxígeno por la hemoglobina, por lo que se va a desplazar a este fácilmente y produce una hipoxia tisular y hay una presión de oxígeno en los capilares insuficiente. Estas técnicas con monóxido de carbono se han usado muchas veces para lo que conocemos como los suicidios. La hemoglobina glucosilada, bueno, nosotros tenemos glucosa en nuestra sangre, pues que se puede unir a la hemoglobina. Hay muchos niveles que llegan a un 6% de hemoglobina corporal unida a glucosa. Esta pues es la que denominamos la hemoglobina glucosilada. Cuando se superan estos niveles, significa que el nivel de glucosa en la sangre no es normal. También existen hemoglobinas a nivel del desarrollo embrionario. Aquí están las Gauer 1 y 2 y las Porter. Ahora voy a mencionar algo acerca de la síntesis de esta hemoglobina. Aquí se realizan básicamente 5 pasos. Los voy a nombrar secuencialmente. Bueno, el primero, aquí el succinil-CoA se une con 2 glicinas y nos da un pirrol. El segundo, 4 pirroles dan una protorfirina 9. El tercero, la protorfirina 9 se une con el hierro y forma el grupo hemo. Después, el cuarto, el grupo hemo se une con la cadena polipeptídica y forma una cadena de hemoglobina. Puede ser alfa o beta. El quinto, aquí ya tenemos las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta que forman la hemoglobina. Entrando un poquito en contexto con las porfirinas. Bueno, las porfirinas, estas pues son enfermedades hereditarias, donde hay ausencia de alguna de las 8 enzimas de la biosíntesis de la hemoglobina. Pues por mencionar algunas de estas enzimas, cuando falta ácido aminolevulínico, da una anemia siderobásica ligada al X. Cuando falta a la ala deshidratasa, se va a dar porfirina por déficit de la ala deshidratasa. Pero pues, como lo dije, son muchas, ¿no? Hay 8. Bueno, las porfirinas se denominan así porque las mucosas y la dentadura toman una coloración púrpura. Esto es un problema de la biosíntesis del hemo. Se tienen 8 tipos de problemas con relación a esto. Por ejemplo, si tenemos una deficiencia de la deaminasa, se van a acumular todos los metabolitos. Generalmente se presentan trastornos de tipo hepático y también eritropoyéticos y a nivel de la piel. Las que son hepáticas, porque se acumularon los metabolitos, afectan al sistema nervioso. Estas pues causan un dolor abdominal, también neuropatías y alteraciones mentales. Las porfirinas eritropoyéticas causan fotosensibilidad cutánea y pues eso es que son muy sensibles a la luz. Ahora pues voy a hablar de un tema que es muy importante para el personal de la salud, bueno, pues para todos en general. Este tema es la degradación de la hemoglobina. Bueno, los glóbulos rojos en la circulación duran 120 días. Bueno, aquí dividamos
en 3 compartimientos. Está el sistema retículo endotelial, la circulación y en la médula ósea. Esos serían los 3. Cuando ya pasaron los 120 días de la circulación, los glóbulos rojos se van al sistema retículo endotelial. Allí se rompen y liberan el hemo, que va a sufrir un efecto de una hemooxidasa para formar la biliverdina, y esta pues va a seguir otra ruta. El hierro que está en estado ferroso, que estaba pegado a los grupos hemos, va a salir de nuevo la circulación, y aquí la transferrina, que coge al hierro, lo transporta y lo vuelve pues a traer a la médula ósea. Aquí vuelve a haber eritropoiesis, vuelve a salir a la circulación los glóbulos rojos. Después de los 120 días vuelven al vaso. En el sistema retículo endotelial se rompen, se libera el hemo, pues esto por efecto de la hemooxidasa. Se convierte en biliverdina, que pasa a otro sistema, y el hierro va a volver a unirse con la transferrina y llega a la médula ósea. Esto pues se va a repetir permanentemente. Bueno, pues aquí la biliverdina que se sintetizó en el sistema retículo endotelial va a ser afectada por la biliverdina reductasa, y esta reductasa produce la bilirrubina no conjugada. Las cadenas alfa y beta, o pues la parte proteica de la hemoglobina, se rompe en el sistema retículo endotelial y se liberan los aminoácidos que pueden formar el pool de los aminoácidos. Bueno, ahora la bilirrubina que está en el sistema retículo endotelial va a la circulación y se une con la albúmina, y esta albúmina me trae la bilirrubina para el hígado, y pues aquí pasan 2 fenómenos. El primero es la transferrina puede traer hierro y almacenarlo. Y el segundo, una vez que la bilirrubina no conjugada ya entró al hígado, entra una enzima que es muy importante, la uridin difosfato glucuronil transferasa, y hace la conjugación. Esto pues ya sea con el ácido glucurónico, con el ácido sulfúrico o con otro tipo de molécula. Aquí nos queda la bilirrubina conjugada, y pues ya va a venir a formar compuestos como el urobilinógeno, esto pues por acción bacteriana a nivel intestinal, y este urobilinógeno va a estar en la circulación enterohepática y puede formar el 2% urobilina, que es el pigmento que le da el color a la orina, el color como amarillento, o nos puede dar estercobilina, que es el que le da el color pues como cafecito a las heces fecales. Para determinar el nivel de bilirrubina se hacen 2 tipos de reacciones en el laboratorio. Antes de esto pues debemos saber que existen 3 tipos de bilirrubina: la no conjugada, la conjugada y la bilirrubina total. Pues la total es el equivalente de la bilirrubina conjugada y la no conjugada. Bueno, en el laboratorio, en la reacción directa, aquí se coge la bilirrubina conjugada, se reacciona con el ácido sulfalínico, y y pues se forma el azodipirroles. Estos los detecta el equipo, ¿no? Por concentración. Aquí se mide la bilirrubina conjugada. Bueno, otra es la reacción indirecta, que aquí lo que se hace es buscar la bilirrubina total, y pues se mide la bilirrubina no conjugada. Esto se aplica en un fenómeno que es el fenómeno que se denomina
ictericia, que es básicamente tener la piel, las escleras y las mucosas de una coloración amarillenta. Esto porque se me elevó la bilirrubina. Esto es muy grave porque pues puede ser que el hígado está con un nivel de funcionamiento muy bajito. Bueno, ¿cuándo pues van a haber altos niveles de bilirrubina? Cuando hay una sobreproducción de bilirrubina. Por ejemplo, si rompemos muchos glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial, y eso pues produce mucha bilirrubina como la hemólisis, la eritropoyesis ineficaz. Bueno, aquí si tenemos hemorragias masivas o la reabsorción de hematomas, esto se reabsorbe, va al retículo endotelial y se produce mucha hemoglobina. Pues aquí la que se eleva es la indirecta, es decir, la bilirrubina no conjugada. Otra situación es la captación defectuosa. Esto pues significa que la bilirrubina no conjugada no puede entrar al sistema retículo endotelial para que la conjuguen. En la circulación debe haber unos receptores. Si no están estos receptores, vamos a tener la bilirrubina conjugada alta. Esto pues nos da la hiperbilirubinemia de predominio indirecto. Otra es la conjugación disminuida. Pues en esta puedo entrar, pero no se puede conjugar. Sigue alta la bilirrubina indirecta. Aquí encontramos enfermedades como las ictericias del recién nacido, como la de Klinger-Najar 1 y 2, o ictericias familiares no hemolíticas como el síndrome de Gilbert. En estos síndromes es básicamente no tener suficiente uridildifosfato glucuronil transferasa, o que pues la actividad de la enzima es muy bajita. Aquí pues va a estar elevada la no conjugada. Otras son las de predominio indirecto. En esta se eleva la bilirrubina conjugada. Esta se eleva pues si tenemos obstrucciones en el árbol biliar o si tenemos daños hepatocelulares. Con esto podemos tener trastornos hereditarios de la excreción, como el síndrome de Dubin-Johnson, el de Rotor, o pues aquí hay problemas para conjugar la bilirrubina. También podemos tener colestasis intrahepática. Si tenemos una colestasis, se tiene una obstrucción de todos los conductos para eliminar la bilirrubina conjugada. También podemos tener la colestasis extrahepática. Se puede obstruir el conducto biliar común, esto por cálculos. Es una obstrucción mecánica donde pues no hay paso de la bilis. Entonces pues para esto las pruebas que se piden en el laboratorio son la bilirrubina, la indirecta, que es para saber si no está conjugada, la directa para saber si la que está elevada es la conjugada, y la total, que es el equivalente de la directa y de la indirecta. También en el laboratorio se puede medir la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, que son marcadores de la secreción y pues suelen estar elevados cuando hay obstrucciones del árbol biliar. También se pide las aminotransferasas, que son las que se elevan cuando tengo necrosis hepatocelular, que es cuando las células hepáticas no pueden hacer transaminación, no pueden hacer
la desaminación oxidativa y tampoco podrán hacer una eliminación de la urea. Eso es todo. Muchas gracias.